¿y cómo es esa gracia capital de Cristo? ¿Cómo es? ¿Es lo mismo como hemos empezado diciendo que la gracia de unión? No es exactamente lo mismo. ¿Es la misma que la gracia habitual o la gracia santificante? Que esa también la tengo yo. Tampoco es exactamente lo mismo. Y también nos llevaría lejos explicar en qué sentido es diferente. Pero, claro, si se identificara con la gracia de unión, pues la gracia de unión hace que Cristo sea Dios y hombre al mismo tiempo, pero no hace que sea redentor. La gracia de unión es una cosa ontológica, que forma, podríamos hablar así, la unión hipostática, porque hay esa gracia, pero nada más. Pero la gracia capital hace que Cristo sea el redentor de toda la humanidad. Y por tanto va también mucho más allá que la gracia habitual, porque la gracia habitual en Cristo, la gracia santificante, es absolutamente plena. Él tiene la gracia en plenitud, inimaginable. Y esa grandeza, esa infinitud de gracia, es la que le capacita a él para comunicar su gracia a los demás. Y esa comunicación de su gracia a los demás es la gracia capital. O sea, que esencialmente, podríamos decir, la gracia capital de Cristo coincide con su gracia habitual en cuanto que es plena, que es total, que es completa, que es infinita. Pero, como esa infinitud de la gracia habitual es una consecuencia de la gracia de unión, todo brota de que Él es el Verbo y al mismo tiempo hombre, todo brota de la gracia de unión. Y como la plenitud de su gracia habitual, de su gracia santificante, viene de su gracia de unión, pues hay que concluir que su gracia capital consiste en esa gracia habitual absolutamente plena. O sea, vamos a resumir y a simplificar. Hay un momento en la historia de la humanidad que es el momento cumbre de toda la historia, que es cuando en un pueblecito escondido de Palestina, en el vientre de una niña de 15 años, el Espíritu Santo pone la semilla del Verbo de Dios. Forma un cuerpo perfectísimo, le une un alma nobilísima y se produce ese no me da apuro, pero en fin, ese terremoto espiritual, sobrenatural, que es la encarnación. Empieza a existir un ser inimaginable, que no empieza a existir porque ya existía, pero existía solo como verbo. Empieza a existir como Dios, como hombre, mejor dicho, como hombre, como Dios no tiene principio. Empieza a existir como hombre. Para que esa unión que llamamos hipostática, que significa sustancial, se produzca, hace falta, y perdónenme las palabras que son balbucientes, hace falta un pegamento, que es la gracia de unión. Esa gracia de unión trae consigo que ese embrioncito de un segundo, que ya era un hombre perfecto, Cristo, luego llegará a ser el más hermoso de los hijos de los hombres, como una columna tallada, pero en ese minúsculo ser en el seno de María están todos los océanos de gracia que nosotros podamos soñar y echarnos a pensar y echarnos a dormir y echarnos a morir, porque no se puede pensar. Y como esas cataratas incesantes, infinitas, inagotables de gracia, son eso, absolutamente interminables, infinitas, pues de esas se está constantemente beneficiando la Iglesia y cada hombre del mundo. Todo fue creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y esto es lo que estamos constantemente recibiendo de Cristo.
Y todo viene de eso, de que ambas naturalezas, divina y humana, están unidas hipostáticamente. Y de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana se deriva la plenitud de la gracia a la humanidad. O sea, que la gracia capital de Cristo coincide con su gracia habitual en cuanto que es plena e infinita. Y este es el mecanismo admirable de la psicología de Cristo como Dios y hombre y como cabeza de la Iglesia, que todas sus operaciones, en cuanto hombre, tienen un valor absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque el sujeto de esas operaciones es la persona del Verbo encarnado. Cualquier cosa que haga el Rey tiene valor real, lleva el sello real, porque es el Rey de antemano. Pues cualquier operación de Cristo, cualquier influjo de Cristo, tiene valor infinito. Porque ¿quién es el sujeto que hace la acción? El Verbo encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es el sujeto de toda acción de Cristo. Por tanto, el ser cabeza de la Iglesia es lo propio de Cristo, porque Él influye por su propia virtud en todos los miembros de su cuerpo místico y en todas las épocas y en todos los lugares. La cabeza influye en los miembros, explica Santo Tomás de Aquino, de dos maneras. Puede ser por un influjo intrínseco, interno, porque comunica a los miembros el movimiento, la sensibilidad. Yo no puedo mirarlas a ustedes, yo no puedo mover una mano, yo no puedo estar hablando si mi cabeza no me lo está mandando. Yo no puedo orar, yo no puedo hacer nada bueno si mi cabeza, que es Cristo, no me lo está mandando. Por tanto, hay un permanente influjo intrínseco. Y hay un cierto gobierno exterior. Ese influjo interior de la gracia proviene solo de Cristo. Ahora, el gobierno exterior también proviene de Cristo, pero a través de mediaciones que Él pone en su Iglesia. O sea que hay muchas cosas en las que la Iglesia Él quiere gobernarla mediatamente, a través de mediaciones. Y por eso el gobierno muchas veces no sale bien, porque Él se lo quiere confiar a hombres que no son perfectos y por muy santos que sean, no son como el de santos, pero que tampoco son santos todos. Hay un fideísmo tonto en la Iglesia, y hoy más que nunca, que parece que los obispos y los papas tienen que ser santos por el oficio. Y eso es una equivocación. La Iglesia está llena de jerarcas muy indignos, lo ha estado lleno en todos los tiempos y ahora pues no les voy a decir cómo estamos. Ahora no les voy a decir cómo estamos. Bueno, pues Cristo también ha dispuesto eso, un gobierno mediato, un gobierno indirecto, porque si todo fuese influjo intrínseco de Cristo sobre los miembros de la Iglesia, todos seríamos santos, porque su influjo intrínseco es santísimo, no pasa por canales que coja a tierra el agua de la vida. Ahora Él a veces determina esas mediaciones y lo ha determinado al destinar que su Iglesia sea una institución humana también y jerárquica. Bien, pues la gracia de la Virgen, vamos a terminar añadiendo 2 o 3 detalles más o menos curiosos. La gracia de la Santísima Virgen, puesto que es nuestra Madre, puesto que es nuestra corredentora, puesto que es medianera universal de todas las gracias, podría llamarse también gracia capital. Pues todos sabemos que la gracia de la Santísima Virgen en la Iglesia tiene también, podríamos hablar así, una proyección social, porque hay
todo está perfumado de María en la Iglesia, ¿no? Tiene una proyección social. Y está como refluyendo en el cuerpo místico de Cristo, la gracia de María. Ahora bien, ¿esto sería suficiente para que hablemos en María de una gracia capital, aunque sea secundaria? O sea, de una gracia capital subordinada a la única gracia capital de Cristo. Eso sería decir demasiado. Solo hay una gracia capital, que es la de Cristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un cuerpo con dos cabezas sería un monstruo. Un cuerpo solo puede tener una cabeza. Entonces, bueno, a nivel de devoción, a nivel en sentido amplio, podemos decir Cristo, la Iglesia tiene solo una cabeza y después tiene como otra cabeza secundaria. Pero esa terminología es muy traída por los pelos y es un poco maximalista. No es necesario decir eso para amar mucho a la Santísima Virgen y para saber que ella es la madre de la Iglesia. Pero la Iglesia solo tiene una cabeza. Y incluso llega a preguntarse Santo Tomás de Aquino, bueno, Cristo es cabeza de todos, pero no todos quieren que Cristo sea su cabeza. Al contrario, muchos le rechazan. Y de esos, ¿quién es cabeza? ¿El demonio? ¿El anticristo? Eso se pregunta Santo Tomás. Y dice, el demonio solo puede ejercer sobre los malos un influjo exterior. O sea, así como Cristo influye en nosotros intrínsecamente, porque nos está como inoculando su gracia, el demonio no. El demonio solamente nos puede tentar externamente. Sugestión, mal ejemplo, obsesión, tentación. Pero, dice Santo Tomás, eso en cuanto al influjo. El demonio no tiene influjo intrínseco, pero sí tiene un gobierno exterior de los malos. Sí, es cabeza de los malos en este sentido. ¿Por qué? Porque estos al pecar se apartan voluntariamente de Dios y caen por lo mismo bajo el régimen y el gobierno del demonio. Santa Teresa dice eso muchas veces. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ya ha vivido esa pertenencia a un cuerpo místico y por eso así concibe ella la vida de las carmelitas y así concibe la misión de una monja, hacer iglesia, sostener a la Iglesia, llorar por la Iglesia, por los predicadores, por los letrados, por los sacerdotes, dice ella. ¿Y por qué? Porque el cuerpo místico de Cristo todos son vasos comunicantes. ¿Pero por qué son vasos comunicantes? Porque hay un inmenso surtidor superior que está trayéndonos la gracia a todos, que es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y esa es la permanente oración de Cristo. Ayer terminábamos diciendo, está siempre vivo para interceder por nosotros, como cabeza, que está moviendo al cuerpo. Vamos a sacar esta conclusión de pedirle a Él que acreciente nuestra eclesialidad y nuestra conciencia. Tremendo esto, Tremendo, que me da casi pudor decirlo, que Él no está completo sin mí. El Cristo total se está formando en sus miembros. Y la Santísima Virgen, que no es cabeza, pero es madre de la Iglesia, está también formando ese cuerpo. Pues que ella nos siga formando como verdaderos hijos para que podamos decir, como Teresa de Jesús, al fin muero hijo de la Iglesia porque he tratado de vivir como hijo de la Iglesia.